contra los académicos. Libro de San Agustín. Libro 2. Los académicos y la filosofía. Capítulo 1. Exhortación a Romaniano. Si era tan necesario encontrar la sabiduría cuando se la busca, como necesario es para el sabio no estar privado de la disciplina y ciencia de la sabiduría, ciertamente toda sutileza, terquedad y pertinacia de los académicos, o bien, como pienso yo a veces, toda doctrina válida para aquel tiempo, habría desaparecido con los años y enterrada a la vez con los restos de Carnéades y Cicerón. Pero sea ya por las muchas y diversas contrariedades de esta vida, como tú mismo, Romaniano, has experimentado, sea ya a causa de cierta torpeza de las mentes, o por la apatía o pereza de los indolentes, o a causa de la desesperanza de encontrar la verdad, porque la estrella de la sabiduría no resplandece con tanta facilidad a nuestra inteligencia, como la luz sensible se manifiesta a nuestros ojos, o incluso también error este común a todos los pueblos, porque los hombres, bajo la falsa idea de haber encontrado la verdad, ni la buscan con diligencia, y si algunos la buscan, se ven apartados. Se ven apartados de querer buscarla. De aquí se sigue que la ciencia sea rara y sea compartida por muy pocos. Y por lo mismo, las armas de los académicos, cuando nos enfrentamos a ellos, que no son espíritus mediocres, sino inteligentes y muy eruditos, nos parezcan invencibles y como forjadas por Vulcano. Por eso, contra las olas y borrascas de la fortuna, uno no solo debe defender con los remos de todas las virtudes, sino también implorar la ayuda divina con suma devoción y piedad, para que nuestro firme deseo de dedicarnos a los buenos estudios siga su curso, sin que nadie ni nada le impida alcanzar el puerto seguro y tranquilo de la filosofía. Este es su verdadero problema. De ahí mi temor por ti, mi deseo de liberarte. Y si además merezco ser escuchado, no ceso de pedir cada día por ti, para que tengas viento favorable. Elevo mis súplicas sobre todo al mismo poder y sabiduría del Dios. ¿Acaso no es así como los misterios nos presentan al Hijo de Dios? Mucho me ayudarás al elevar mis plegarias por ti, si no pierdes la esperanza de que seremos escuchados y te unes a nosotros, no solo con el deseo, sino también con la voluntad y con tu elevación de inteligencia natural, por la que te busco y me llena de satisfacción particular, a la que no ceso de admirar, pero que en ti se halla envuelta. Oh pena, por las preocupaciones domésticas, como el rayo por las nubes, y permanece oculta a muchos, por no decir a casi todos. Sin embargo, no puede ocultarse a mí ni a uno y otro de tus íntimos amigos, que con cierta frecuencia no solo hemos reconocido el rumor de tu voz, sino que igualmente hemos percibido algunos destellos que anuncian ya la cercanía del rayo. Para silenciar de momento lo restante y recordar un solo caso, pregunto yo, ¿quién gritó con voz tan potente y súbita semejante
al fragor de un trueno? ¿Y quién brilló con tan viva luz de espíritu que con solo un grito de la razón y cierto centelleo de templanza en un solo día aplacó totalmente aquella pasión que apenas un día antes andaba desenfrenada? ¿Tardará por fin en aparecer algún día esta virtud para cambiar las risas de tantos incrédulos en horror y estupor? Y tras haber mostrado en la tierra signos, por así decir, del futuro, ya libre del peso de las cosas materiales, ¿no retornará nuevamente al cielo? ¿Habrá formulado Agustín en vano tales juicios sobre Romaniano? No lo permita aquel a quien estoy totalmente consagrado y he comenzado a conocer ya un poco. Exhortación a la filosofía, capítulo 2. Emprende pues conmigo el estudio de la filosofía. En ella encontrarás la razón que estimula a menudo tus inquietudes cuando la ansiedad y la duda te inquietan. No me da miedo en ti ni la apatía moral ni la pereza intelectual. ¿Quién estuvo más pendiente de ti en nuestras conversaciones cuando tus tareas te permitían un breve respiro? ¿Quién mostraba más agudeza de ingenio que tú? No voy a estar agradecido contigo. ¿Acaso es insignificante lo que te debo? Siendo yo joven y sin recursos económicos y viéndome obligado a continuar mis estudios en el extranjero, tú me recibiste en tu casa, te hiciste cargo de mis gastos y lo que es más importante, me abriste el corazón. Cuando perdí a mi padre, tu amistad me sirvió de consuelo. Me animaste con tus consejos, me ayudaste económicamente y en nuestra villa me hiciste partícipe de tu misma fama y prestigio. Con tus atenciones, tu familiaridad y el honor de habitar en tu casa. Cuando partí a Cartago con el propósito de obtener una posición más relevante, al confiarte mis proyectos y esperanzas, solo a ti y no a alguno de los míos, aunque te hizo titubear un poco tu innato amor a la patria, donde yo enseñaba, ya al no poder doblegar el ímpetu juvenil que aspiraba a aquello que le parecía que era mejor, tú, gracias a tu extraordinaria benevolencia y moderación, pasaste de disuadirme a ser mi apoyo y mi ayuda. Me procuraste cuanto necesita para mi viaje. Y después de haber protegido mi cuna, es decir, el nido de mis estudios, al tratar de levantar ya el vuelo, tú seguiste de nuevo apoyando mis esfuerzos y habiéndome embarcado cuando tú te hallabas ausente sin comunicarte mi propósito, tú en modo alguno tomaste a mal que no te avisara como tenía por costumbre y no achacaste mi comportamiento a otra cosa más que a mi orgullo, y con todo tú seguiste fiel en tu amistad, teniendo presente más la íntima y pura intención de mi espíritu que el abandono de los hijos por el maestro. En fin, si de momento disfruto de mi descanso, si el remontado el vuelo, liberándome de las ataduras de los vanos deseos, si una vez abandonada la carga y las preocupaciones pasajeras, ahora respiro, me recobro y vuelvo en mí, si busco ardientemente la verdad, papá, si comienzo ya a encontrarla, si espero poder llegar a la sabiduría, bien supremo, es porque
Tú fuiste quien me animó, tú quien me estimuló y tú quien lo ha hecho. Pero la fe, mucho más que la razón, me ha hecho comprender a aquel de quien tú eras instrumento. Pues cuando estaba contigo, te di a conocer los secretos más íntimos de mi alma. Cuando te declaré muchas veces con insistencia que a mí me parecía no haber tenido suerte mejor que la que me permite el gusto de dedicarme al estudio de la filosofía. Ni otra vida feliz fuera de la que se vive filosofando, pero yo me veía sujeto por la responsabilidad de tener que cuidar a los míos, cuya vida dependía de mi trabajo y al mismo tiempo de otras muchas instancias de la vida, como por cierta vergüenza de mi parte o el temor de llevar a cabo mi familia unos gastos inoportunos. Tú, entonces, mostraste tan gran alegría y te inflamaste de un santo amor por esta vida que llegaste a decir que si conseguías por fin verte libre de los lazos de aquel inoportuno proceso que te tenía sujeto, romperías también todas mis ataduras hasta compartir tu fortuna conmigo. Así pues, cuando te separaste después de haber avivado en nosotros la llama de tal deseo, jamás hemos dejado de suspirar por la filosofía y ya no pensábamos en otra cosa más que en aquella forma de vida que nos seducía y resultaba agradable. La planeábamos con constancia, pero sin excesivo ardor. Sin embargo, creíamos que era suficiente y como aquella llama que habría de entusiasmarnos totalmente, aún no se había avivado del todo. Al ir calentándonos poco a poco pensábamos que era ya excesiva. Pero hete aquí que ciertos libros, para ti llenos de contenido, como dices el sino, exhalaron sobre nosotros los buenos aromas de Arabia, destilando sobre aquella pequeñita llama unas pocas gotas de precioso perfume. Lo que sucedió fue algo increíble, romaniano, verdaderamente increíble, mucho más de lo que tú te puedes imaginar. ¿Qué diré de más? Pues que ellas provocaron en mí un incendio acerca de mí mismo y que a mí mismo me parecía increíble. ¿Qué interés tener para mí los honores, la pompa humana, el deseo de vanagloria o en fin los incentivos y halagos de esta vida? Al momento entré totalmente en mí mismo. Volví los ojos como de paso, lo confieso, hacia aquella religión de niño. Me fue inculcada y permanecía impresa en la misma médula de mis huesos. Y en verdad, ella era la que sin darme cuenta me arrastraba hacia ti. Titubeante, con prisa y perplejo comencé a leer al apóstol Pablo, pues pensaba yo ciertamente estos hombres no habrían podido realizar tan grandes obras ni haber vivido como nos consta que vivieron, si sus escritos y sus doctrinas hubieran sido contrarias a bien tan grande. Y me lo leí todo entero con suma atención y piedad. Entonces, con la ayuda de los rayos de aquella luz que caían sobre mí, se me descubrió radiante hermosura de la filosofía, de manera que hubiera podido mostrarla. No me refiero a ti, que has tenido siempre hambre de esa desconocida, sino a tu mismo adversario, de quien no sé si para ti es más un estímulo o un obstáculo, aunque ellos, abandonando y despreciando los baños, las hermosas pomaradas, los convites espléndidos y refinados, los bufones domésticos y en fin, cuanto excita vivamente a cualquier clase de deleites,
convertido en amante tierno y respetuoso, se lanzase lleno de admiración y apasionada impaciencia hacia la hermosura de aquel rostro, porque él, hemos de confesarlo, posee una cierta elegancia de alma, o mejor dicho, como cierta semilla de hermosura, que a punto de explotar en verdadera floración, muestra su frondosidad de forma tortuosa e irregular entre el fango de los vicios y la maleza de las opiniones engañosas. Y sin embargo no cesa de resurgir el verdor de las hojas y manifestarse cuanto puede a la vista de muy pocos que con mirada aguda y atenta penetran en el interior de la espesura. De ahí su hospitalidad y sus muchos gestos de cortesía y finura con que sus banquetes resultan sumamente agradables. De ahí la elegancia, la belleza y el gusto exquisito en todas las cosas, y esa delicadeza humana que lo inunda todo de un discreto encanto. Capítulo 3. Amor a la belleza y amor a la sabiduría. Esto es lo que en lenguaje popular se llama filocalia. No desprecies este vocablo a causa de su uso no literario, porque filocalia y filosofía son términos casi sinónimos y no solo quieren aparecer como de la misma familia, y lo son. ¿Qué es, pues, la filosofía? El amor de la sabiduría. ¿Y qué es la filocalia? El amor de la belleza. Pregúntaselo a los griegos. ¿Y qué es la sabiduría? ¿No es ella la verdadera belleza? Realmente, hijo, hermanas e hijas de un mismo padre. La primera, la filocalia, arrancada de su cielo por el atractivo del placer y encerrada en la caverna popular, ha conservado no obstante la semejanza del nombre, para advertir al que la usa a no despreciarla. Su hermana, la filosofía, que vuela libremente, la reconoce con frecuencia, sea sin alas, harapienta y pobre, pero raramente lograr liberarla, pues la filocalia no conoce su origen, la filosofía sí. Toda esta fábula, pues, me he convertido de repente en un Esopo. Te la contará Licencio en dulces versos, pues es casi un poeta consumado. Por consiguiente, si aquel tu adversario tan apasionado de la falsa belleza pudiese contemplar por un momento con ojos sanos y puros la verdadera belleza, con cuánta satisfacción se echaría en brazos de la filosofía, y al reconocerte te abrazaría como verdadero hermano. Te extrañas de mis palabras y quizás sonríes, y si te lo hubiera explicado como era mi intención, y si tú hubieras podido por lo menos oír la voz de la filosofía, aunque no ver los rostros, te admirarías ciertamente y no reirías ni desesperarías. Créeme, de nadie hay que desesperar, y menos aún de hombres como él. Los ejemplos no son pocos ni raros. Tal clase de aves se escapa fácilmente y fácilmente remonta el vuelo ante la gran admiración de muchas que siguen prisioneras en sus jaulas. Pero volvamos, Romaniano, a nosotros y filosofemos. Te manifestaré mi agradecimiento. Tu hijo ha comenzado ya a filosofar. Ahora yo modero su celo para que crezca más fuerte y más seguro una vez formado en las disciplinas liberales necesarias, de las cuales no debe temer ser un profano. Te deseo solo una plena libertad. ¿Y qué diré de tus dotes naturales?
Ojalá no fuesen tan raras en los hombres como son ciertas en ti. Quedan dos defectos, dos obstáculos para llegar al conocimiento de la verdad, pero no me dan excesivo miedo por ti. No obstante, me preocupa, te considera poca cosa y pierdas la esperanza de hallarla o presumas haberla encontrado. El primer obstáculo, si se da, desaparecerá tal vez con esa discusión. Con frecuencia has criticado a los académicos con tanta mayor energía cuanto menos preparado estabas en esta materia, pero también con mayor placer cuanto más te seducía el amor a la verdad. Así pues, con tu ayuda disputaré con Alipio y te convenceré fácilmente de lo que quiero, al menos con probabilidad, pues no llegarás a ver la verdad misma de no consagrarte totalmente a la filosofía. En cuanto al segundo obstáculo por el que presumes haber hallado la verdad, aunque ya te has distanciado de nosotros, buscando y dudando, sin embargo, si en tu espíritu queda algún residuo de superstición, desaparecerá completamente, bien cuando te envíe algunas de nuestras discusiones sobre religión o bien cuando de viva voz pueda tratar contigo muchas de estas cosas. De momento no hago otra cosa que liberarme de mis vanas y opiniones perniciosas, pues no tengo la menor duda de que me vaya mejor a mí que a ti. En una sola cosa envidio tu buena suerte, el que disfrutando solo de la amistad del querido Luciliano, ¿acaso sientes celos porque he dicho mi querido? Pero qué otra cosa he dicho sino que es tuyo y de todos cuantos somos una misma cosa. ¿Y a qué suplicarte para que satisfagas mi deseo? Te lo suplico por mí, como sabes, y es tu deber. Pero ahora os digo a los dos, tened mucho cuidado de creer que sabéis algo, si al menos no lo sabéis, como el que 1, 2, 3 y 4 suman 10. Guardaos igualmente de creer que no llegaréis a conocer ninguna verdad en filosofía, o de que jamás pueda ser conocida. Creedme pues a mí, o mejor creed al que dijo, buscad y encontraréis. No hay que perder la esperanza de conocer la verdad, y veréis que ella será más evidente que el cálculo numérico anterior. Pero volvamos ya a nuestro tema. Empezó demasiado tarde a temer que mi introducción sobrepase la medida, lo cual es un defecto grave, pues la medida es, sin lugar a duda, cosa divina, pero puede engañar cuando guía suavemente. Seré más prudente cuando llegue a ser sabio. Capítulo 4. La doctrina de los académicos. Después de la última discusión recogida en el libro primero, nos tomamos casi 7 días de descanso, dedicándonos a comentar los 13 libros de Virgilio siguientes al primero, estudiándolos en el momento, según nuestro parecer, más conveniente. Pecado, sin embargo, con esta lectura. Licencio se apasionó tanto por el estudio de la poesía que me pareció una obligación moderarlo un tanto. No aceptaba de buen grado dejar su ocupación para dedicarse a otra, pero al fin, tras hacer un cálido elogio en la medida de mis posibilidades del valor de la filosofía, accedió sin resistencia a reemprender la cuestión de los académicos que había quedado aplazada. Por su parte, amaneció un día resplandeciente y apacible, que parecía más bien puesto para serenar nuestros espíritus que para otra cosa. Nos levantamos un poco antes
que de costumbre y ayudamos un poco a los granjeros en lo más urgente. Entonces dijo Alipio: antes de escuchar vuestra disputa sobre los académicos, desearía me leáis el discurso que decís haber tenido estando yo ausente, porque de ahí ha surgido la ocasión de esta discusión, y de ninguna manera podré, sin oíros, evitar caer en el error, o al menos no encontrarme en apuros. Tras haber satisfecho su deseo y haber empleado en la lectura casi toda la mañana, decidimos regresar por fin una casa abandonada a hacer nuestro paseo entretenido. Te ruego, dijo Licencio, que antes de la comida, si no tienes inconveniente, me hagas una breve síntesis de toda la doctrina de los académicos, para que no se me escape ningún elemento que pueda serme favorable. Lo haré con sumo gusto, le respondí, para que, pensativo en esta cuestión, comas un poco menos. No estés tan seguro de ello, dijo él, pues muchas veces he observado que muchos, y sobre todo mi padre, sentían tanto más apetito cuanto mayores eran sus preocupaciones. Y tú mismo, ¿no has observado también que cuando más reconcentrado en las cuestiones de métrica, gracias a mí, está la mesa segura? En realidad, esto me sorprende cuando lo pienso. ¿Quiere entonces decir que cuando mantenemos fijo nuestro espíritu en otra cosa mayor es el apetito que sentimos? ¿O qué hay que cuando estamos ocupados en nuestro interior, el espíritu ejerce su dominio sobre nuestras manos y nuestros dientes? Escucha más bien, le respondí, cuanto me has preguntado sobre los académicos, porque si continúas dando vueltas a la medida métrica, debas soportar tu falta de moderación, no solo en las comidas, sino también en la discusión. Y si me olvido de algo importante en mi argumentación, Alipio lo expondrá. Es necesario tu buena fe, dijo Alipio, porque si hay temor de que nos ocultes algo, creo será muy difícil sorprender al que me ha enseñado estas cosas. Como todos saben, y especialmente al exponer la verdad, no debería preocuparte tanto el éxito de la victoria cuanto tu recto modo de pensar. Capítulo 5. Exposición de la doctrina de los académicos. Procederé de buena fe, le dije, porque está en tu derecho exigirlo. Según los académicos, el hombre no puede conseguir el conocimiento de aquellas cosas, objeto de la filosofía, pues Carneades afirmaba no preocuparle lo demás, y no obstante que el hombre puede ser sabio, y toda función del sabio, como tú, Licencio, ha expuesto a lo largo de tu disertación precedente, insiste en la búsqueda de la verdad, de donde se concluye que el sabio no debe dar su asentimiento a enunciado alguno, porque se mantendrá necesariamente en el error si diera su asentimiento a enunciados inciertos, lo cual no es lícito al sabio. Y no solo afirmaban que todo era incierto, sino que incluso lo confirmaban con múltiples razones, y que la verdad no puede comprenderse, parece tomarla de aquella definición del estoico Zenón, que enseña: puede conocerse como verdadera aquella representación impresa en el alma por el objeto de donde origina, y no como representación de otro objeto. Dicho de otra manera más breve y más clara, la verdad puede ser reconocida por ciertos signos que no pueden tener lo que es falso. Y los académicos se empeñan tenazmente en demostrar que estos signos no pueden encontrarse. De ahí que en defensa de su tesis
alegaban el desacuerdo de los filósofos, los engaños de los sentidos, los sueños y alucinaciones, los sofismas y sorites. Y habiendo aprendido del mismo Zenón que no hay nada más vil y despreciable que la opinión, de ahí concluyeron con gran astucia que si nada puede ser percibido y el opinar es de necios, el sabio no debe afirmar nada. Esto provocó una gran antipatía ante ellos porque parecía lógico que quien nada afirma, nada puede hacer, razón por la cual parecían describir los académicos a su sabio, desde el momento en que nada debe afirmar, como un hombre en permanente estado de somnolencia y abandono de todos sus deberes. Ellos entonces introdujeron un cierto probabilismo que llamaban verosimilitud y sostenían que el sabio en absoluto se inhibía de sus obligaciones porque tenía una norma a seguir, y la verdad sea a causa de que no sé qué oscuridad natural o causa de la semejanza con otras cosas todavía estaba oculta o confusa, aunque sugerían que la privación o cierto modo de suspensión del asentimiento era la gran actividad del sabio. Creo haber hecho una breve exposición de todo el pensamiento de los académicos, como tú deseabas, Alipio, sin haberme separado en nada de tus indicaciones, es decir, he procedido como suele decirse de buena fe, ya que si no he expuesto algo como es o he omitido algo ha sido involuntariamente. Por tanto, según el testimonio de mi conciencia, hay buena fe. Es evidente que se debe instruir al hombre que se engaña y desconfiar del que pretende engañar. El primero tiene necesidad de un buen maestro, el segundo ser un discípulo precavido. Capítulo 6. Discusión sobre el pensamiento de los académicos. Dijo entonces Alipio: te agradezco que hayas satisfecho el deseo de Licencio y a mí me hayas aligerado de un peso, pues no debías de temer tanto el haber omitido algo hecho con intención de probarme, pues ¿qué otra razón podría haber para hacerlo? Cuanto el sentirme obligado a señalártelo. Por lo cual no te sea incómodo exponer cuanto falta, no tanto respecto a mi pregunta cuanto a lo expuesto sobre la diferencia entre la nueva y la antigua academia. Confieso que me resulta muy incómodo, dijo. Yo haría pues un gran favor, ya que no puedo negar que lo que preguntas interesa a nuestra disputa. Si mientras descanso un momento me aclarases en mi presencia estos nombres y enseñases el origen de la nueva academia, pensaría, dijo Alipio, que quieres también alejarme de comer, si no supiese que la duda de Licencio te ha dado mucho miedo y no nos hubo impuesto como tarea aclararle antes de la comida las dificultades que encierra la cuestión. Y cuando iba a continuar su diálogo, nuestra madre, pues nos encontrábamos ya en casa, comenzó a llamarnos para comer, de modo que ya no hubo tiempo para continuar la discusión. Habiendo tomado el alimento suficiente para acallar nuestro apetito, regresamos de nuevo a la pradera y Alipio comenzó diciendo: acepto tu parecer y no me atreveré a rechazarlo. Si nada se me ha olvidado, será gracias a tu enseñanza y a mi memoria. Pero si me he equivocado en algo, tú lo corregirás, para que en adelante no temas semejantes compromisos. Pienso que la escisión de la nueva academia no fue debida tanto contra la antigua academia como contra los estoicos,
pues de ninguna manera se ha podido decir que fue una ruptura, porque era absolutamente necesario discutir y resolver un problema introducido por Zenón. De hecho, no es imprudente pensar que la opinión sobre la imposibilidad de afirmar con certeza, aunque no había originado grandes controversias, ha permanecido en el espíritu de los antiguos académicos. Esto se puede probar fácilmente con la autoridad del mismo Sócrates y Platón y de otros pensadores de la antigüedad, los cuales creyeron que uno puede defenderse del error a condición de no dar su asentimiento temerariamente. Sin embargo, no introdujeron en las escuelas una particular discusión sobre la materia, ni llegaron a investigar puntualmente si era posible o no conocer con certeza la verdad. Fue Zenón quien, de modo imprevisto y brusco, introdujo y defendió que nada puede conocerse con certeza a no ser aquello de tal manera es verdadero, que se distingue de lo falso por notas de disimilitud, y que el sabio no debe afirmar como opinable. Arcesilao, habiendo conocido esto, negó que el hombre pudiera encontrar la verdad y que la vida del sabio no se debe exponer al naufragio de la opinión, de donde concluyó también que no se debía asentir a ninguna cosa. Estando así las cosas, la academia antigua parecía sentirse más reforzada que debilitada. Apareció entonces un cierto Antíoco, discípulo de Filón, quien, según opinión de muchos, buscaba más su gloria que la verdad, y enfrentó las opiniones de ambas academias. Este afirmaba que los nuevos académicos, estando intentando introducir una doctrina nueva y muy alejada del pensamiento de los antiguos, en favor de su tesis aducía la autoridad de los antiguos físicos y de otros grandes filósofos. Atacaba incluso a los mismos académicos porque pretendían tomar como norma lo verosímil, mientras reconocían ignorar la misma verdad. Había también recogido multitud de argumentos, los cuales creo deben pasarse por alto en este momento. Y además defendía con todo ahínco que el sabio podía conseguir la verdad. Esto creo que fue la controversia entre los antiguos y los nuevos académicos. Y si fue de otra manera, te suplico, por él y por mí, que des una información total. Total información a Licencio. Por el contrario, si fue tal como yo he podido exponer, entonces continuad la discusión iniciada. Capítulo 7. Crítica de los conceptos de verosímil y probable. Entonces intervine yo diciendo: nuestro discurso se ha prolongado más de lo que se pensaba. Y tú, Licencio, ¿por cuánto tiempo guardarás aún silencio? ¿Tiene oído quiénes son los académicos? ¿Has oído quiénes son los académicos? Pero él sonríe un tanto avergonzado y algo desconcertado por mi interpelación. Siento, dijo, haber afirmado con tanta insistencia contra Trigesio que la felicidad consiste en la búsqueda de la verdad. En realidad, este problema me desconcierta de tal modo que casi me siento un desgraciado, mientras que a vosotros, si tenéis un poco de humanidad, os debo parecer digno de compasión. Pero, ¿por qué me estoy atormentando tan neciamente? ¿O por qué tengo tanto miedo cuando me apoyo en causa tan noble? No me dejaré convencer si no es por la verdad, le dije. ¿Te agradan entonces los nuevos académicos? Muchísimo, respondió él. Luego, ¿te parece que dicen la verdad?
Cuando estaba a punto de decir sí, una sonrisa de alivio le hizo ser más prudente y permaneció dudoso unos instantes. Y después continuó. Repite la pregunta. ¿Te parece, le repetí, que los académicos dicen la verdad? Y después de unos momentos de silencio dijo: si existe la verdad, no lo sé, pero es probable y veo más que hasta donde la vista alcanza. ¿Sabes? Le dije que ellos a lo probable le dan también el nombre de verosímil. Así parece, respondió él. Luego la doctrina de los académicos es verosímil. Así es, afirmó él. Entonces le dije: te ruego que prestes mucha atención. Si uno al ver a tu hermano dice que se parece a tu padre, a quien no conoce, ¿no te parecerá un necio o un insensato? Tras permanecer algún tiempo en silencio, respondió: no me parece absurdo. Comenzaba a responderle cuando me interrumpió diciendo: espera un momento, por favor. Y sonriendo un poco agregó: dime, te lo ruego, ¿estás ya seguro de tu victoria? Admitamos, le respondí, que estoy seguro. No por eso debes abandonar la parte que sostienes, porque nuestra discusión ha sido organizada especialmente para tu ejercicio y eliminar tu inclinación a la controversia. Pero no he leído, dijo, los académicos, o no soy tan erudito en las disciplinas con las que tú, buen conocedor, me atacas. Ni siquiera, le respondí, aquellos que por primera vez defendieron esta opinión abierta a los académicos. Y si te falta erudición y cultura, tu inteligencia no sea tan incapaz que sin haberme atacado sucumbas, sino poner resistencia a mis pocas preguntas y palabras. Comienzo a temer que antes de lo que deseo te vaya a sustituir a Alipio, y ante un adversario así no andaré tan seguro. Ojalá, dijo él, me sea ya vencido para oíros, más aún para veros alguna vez a vosotros discutiendo. Será para mí el espectáculo más bello que se me pueda ofrecer. Y puesto que habéis decidido conservar este discurso antes que dejarlo perderse y recoger por escrito las palabras que brotan de vuestros labios para que, como se dice, no dejéis caer nada en tierra, de esta manera podremos nosotros leeros. En realidad no sé por qué motivo, pero cuando estamos ante las personas que disputan, el debate penetra en nuestro espíritu, sino con mayor provecho, ciertamente sí, con más agrado. Te lo agradecemos, le respondí, pero esa imprevista efusión de alegría te ha llevado, sin pensarlo, a decir que no se te puede brindar espectáculo alguno más bello. ¿Y qué sería si vieras a tu padre indagar la verdad y discutir todo esto con nosotros? El que, como ninguno, tras una prolongada sed, tratará apasionadamente de apagarla en la filosofía. Pensaría que soy el más afortunado del mundo, pero de ti, ¿qué pensar y decir? En ese momento se le soltaron a Licencio algunas lágrimas, y cuando pudo hablar, con las manos extendidas y mirando al cielo, dijo: ¿y cuándo, Dios mío, veré esto? Pero todo se puede esperar de ti. En este momento todos nos echamos a llorar, despreocupándonos de la discusión. Procurando sobreponerme sin apenas poder concentrarme, le dije:
¡Ea, ánimo! Recupera tus fuerzas, porque te he advertido hace tiempo que como futuro defensor de la academia te prepares cuanto puedas. No creo que el temblor se apodere de los miembros del cuerpo antes de que suene la trompeta, o que con el ansia del ver combatir a otros debas contarte tan pronto prisionero. Entonces Trigesio, al ver nuestros rostros serenos, dijo: ¿por qué este hombre tan honesto no habría de desear que Dios le pudiera conceder un favor antes de habérselo pedido? Créeme, Licencio, y ya que no encuentras qué responder y deseas ser vencido, me pareces hombre de poca fe. Nos reímos todos y le respondió Licencio: habla ahora, hombre feliz, no porque poseas la verdad, sino sin duda porque no la buscas. Habiéndonos contagiado de la alegría de nuestros jóvenes, me dije: presta atención a mi ruego y reemprende el camino, si puedes, con más decisión y energía. Estoy atento, respondió, en cuanto me es posible. Pues bien, si el hombre que ha visto a mi hermano sabe, por haberlo oído decir a la gente, que se parecía a mi padre, y se lo cree, ¿se le puede considerar un insensato o un necio? ¿Se le puede, pregunté, llamar al menos ignorante? No, por cierto, a no ser que presuma que lo sabe. Pero si admite, como probablemente lo que la voz pública ha difundido con frecuencia de él, no se le puede acusar de temeridad. Entonces proseguí: detengámonos a examinar por unos momentos esta cuestión y pongámosla ante nuestros ojos. Suponte pues que ese hombre, cualquiera que sea, de quien estamos hablando, se halla aquí presente. Tu hermano viene de alguna parte y ese hombre pregunta: ¿de quién es hijo este muchacho? Y se le responde: de un tal Romaniano. Y al instante contesta: ¿cómo se parece a su padre? Y qué cierto es lo que he oído decir a la gente. En este momento, tú o alguno otro dice: ¿luego conociste, buen hombre, a Romaniano? No lo he conocido, responde. Sin embargo, me parece que su hijo se le asemeja mucho. Al oír esto, ¿podría alguien contener la risa? Respondió Licencio: de ninguna manera. Luego ya ves lo que se deduce de todo esto, añadí. Claro que lo veo, y desde hace tiempo. No obstante, quiero escuchar de ti mismo tal conclusión, puesto que es necesario que comience a suministrar al que has hecho prisionero. ¿Y por qué no concluir? Dije yo. La realidad misma pone igualmente de manifiesto que son objeto de risa tus académicos, al afirmar que contestarse en la vida con lo verosímil, ignorando lo que es la verdad. Capítulo 8. Sofismas de los académicos. Trigesio tomó entonces la palabra y dijo: la prudencia de los académicos me parece muy distinta de la necedad de aquel hombre que nos ha descrito, porque ellos, mediante razonamientos, encuentran lo que llaman verosímil. El necio, en cambio, ha prestado oído al rumor de la gente cuya autoridad es del todo despreciable. Como si no fuera, repliqué más necio si dijese: realmente no he conocido a su padre, ni por lo que dice la gente he sabido que se le parece, y con todo creo que se le asemeja.
Ciertamente sería más necio, dijo, pero ¿a qué conduce esto? Pues a poner de manifiesto, respondí, que ellos son tan tontos que dicen, no conocemos la verdad, pero este objeto que vemos es semejante a aquel que no conocemos. Entonces ellos usan el término probable, a lo que repliqué, ¿cómo dices eso? ¿Niegas acaso que ellos hablen de lo que es verosímil? Trigesio contestó, lo he dicho con el fin de eliminar aquella semejanza, pues parece que lo que se dice por la gente ha sido introducido injustificadamente en vuestra discusión, porque los académicos no solo no se fían de lo que ven nuestros ojos, ni de los 1000 ojos monstruosos de la fama, como imaginan los poetas, pero en definitiva, ¿qué defensor soy yo de la academia? ¿O envidiáis acaso mi seguridad en esta discusión? Ahí tienes a Alipio, cuya llegada nos proporciona, ojalá, unas pequeñas vacaciones, pues sospechamos que hace tiempo tú justamente le temes. Habiéndose hecho silencio, los dos al mismo tiempo volvieron su mirada a Alipio. Yo desearía, les dijo, en la medida que me lo ejecutan mis fuerzas, apoyar de alguna forma o manera vuestra causa, si no me infundiera miedo tu suerte. Pero podré alejar con facilidad tal temor si la esperanza no me falla. Y al mismo tiempo me consuela que el actual adversario de los académicos haya tenido que soportar casi el peso de un Trigesio rendido, y que ahora es probable por vuestra misma confesión que resulte vencedor. Lo que en gran medida temo es que no poder evitar la acusación de haber abandonado mi oficio, así como la presunción de haber ocupado la función de otro. Pienso, por tanto, que no habréis olvidado que se me ha confiado el cargo de juez. Aquí intervino Trigesio. Una cosa es aquello y otra diferente esto. Te rogamos que acepte prescindir de ello alguna vez. No me opondré, respondió Alipio, no sea que mientras deseo evitar el reproche de presunción o negligencia, caiga en las redes de la soberbia, que es el peor de los vicios, si es que quiero mantener el honor que me habéis otorgado más tiempo del concierto travesura. Capítulo 9. La verdad es más importante de los problemas. Por consiguiente, quiero que me digas, oh distinguido acusador de los académicos, ¿cuál es tu función? Es decir, ¿a quiénes quieres defender cuando les atacas? Porque temo que rebatiendo a los académicos intentes mostrar que eres un académico. Tú, según pienso, sabes muy bien, le respondí, que existen dos clases de acusadores. Si con ligereza se ha dicho de Cicerón que acusaba a Verres para que de este modo defender a los sicilianos, de ello no se sigue necesariamente que quien acusa a alguno tenga que defender a otro. Tienes, replicó Alipio, al menos base alguna para la que fundamentar tu tesis. Responder a tu pregunta, dijo él, resultante fácil, especialmente para mí, porque no me coge de sorpresa. Todo este problema lo tengo tratado a fondo conmigo mismo y le he dado vueltas largo tiempo en mi interior, por lo cual, Alipio, escucha, eso que, como creo, para ti es bien conocido. No pretendo mantener esta discusión por el simple antojo de discutir. Baste ya cuanto a modo de introducción hemos expuesto con estos jóvenes, donde la filosofía se ha chanceado casi un placer con nosotros.
Lejos de nosotros los cuentos infantiles. Se trata aquí de nuestra vida, de las costumbres de nuestra alma, que trata de superar todos los obstáculos del mundo de la apariencia y de triunfar de los placeres para regresar de nuevo, por así decir, a su patria de origen, una vez abrazada la verdad y contemplanza, como esposa, reina, con la seguridad de volver al cielo. ¿Comprendes lo que quiero decirte? Dejemos pues a un lado todo esto ya. Se deben fabricar armas para un valiente guerrero. Nada he deseado jamás menos que el ver entre los que tanto tiempo han convivido juntos y se han relacionado frecuentemente, surgir entre ellos algún tema del que pueda brotar un nuevo conflicto. Pero por causa de la memoria infiel guardiana del pensamiento, he querido que lo que tantas veces hemos discutido entre nosotros fuera transcrito para que a estos jóvenes les sirva como medio de aprender a reflexionar sobre estos problemas y al mismo tiempo adiestrarse para el ataque y la defensa. ¿No sabes, pues, que no he admitido hasta ahora ninguna cosa por cierta y que me impiden buscarla los argumentos y disputas de los académicos? Pues, para emplear su misma terminología, no sé cómo han podido meter en mi espíritu como cosa probable que el hombre no puede encontrar la verdad. Eso me volvió indolente y perezoso, sin atreverme a buscar aquello que no les fue dado descubrir a varones más doctos y agudos. Es decir, que no me atrevo a indagar nada sin defender doctrina alguna hasta que no esté plenamente convencido de que es posible descubrir la verdad, como lo están los académicos. De lo contrario, por tanto, retira tu pregunta, por favor, y discutamos entre los dos con la mayor agudeza sobre la posibilidad de hallar la verdad. Por mi parte, creo tener muchas razones para oponerme a la tesis de los académicos. Toda la diferencia que de momento existe entre ellos y yo se reduce a esto. Ellos consideran como probable la imposibilidad de encontrar la verdad. En cambio, para mí es probable la posibilidad de encontrarla, pues el desconocimiento de la verdad, o bien, en caso de que ellos finjan, es algo que responde a una situación particular mía, o bien ciertamente es algo común a mí y a ellos. Capítulo 10. La controversia contra los académicos no es una cuestión de palabras, sino de realidad. Entonces dijo Alipio: ahora caminaré seguro, porque estoy viendo que tú vas a ser más bien un defensor que un acusador. Así pues, para no alejarnos del tema, veamos en primer lugar, te lo ruego, que al examinar esta cuestión en que parece que yo he sustituido a los que han cedido ante ti, no degenere en una pura controversia verbal, como hemos conocido con frecuencia, por sugerencia tuya, invocando la autoridad de T. Cicerón, lo cual sería un hecho vergonzoso. Como dijese entonces Licencio, si no me falla la memoria, que le parecía bien la opinión de los académicos acerca de la probabilidad. Papá, tú le preguntaste enseguida y lo confirmó sin titubear si había que llamar a la probabilidad también verosimilitud. Lo sé muy bien, ya que de ti he aprendido y no de ningún otro. Búsquedas de las opiniones de los académicos. Sí, pues,
Como dije, en ella se hayan carbonatado grabadas en su espíritu. No entiendo por qué te atienes a las simples palabras. Créeme, le respondí, no se trata de una cuestión verbal, sino de un importante debate sobre la misma realidad. No creo en verdad que los académicos fuesen hombres incapaces de atribuir a las cosas su respectivo nombre, sino que ellos, según me parece, han escogido tales términos para ocultar su pensamiento a los espíritus menos capaces y manifestarla a los más despiertos. El por qué y el cómo me parece a mí esto así, lo expondré una vez aclarado en primer lugar lo que se supone han dicho los académicos como adversarios del conocimiento humano. No obstante, me siento gratamente satisfecho de que nuestra conversación hoy haya llegado hasta el punto de poder conocer suficientemente y con claridad lo que buscábamos. Los académicos me han parecido siempre unos varones muy reflexivos y prudentes, y si hay algo que discutamos de momento, sería contra aquellos que imaginaron a los académicos como enemigos del conocimiento cierto de la verdad. Y no pienses que me da miedo, ya que yo tomaría gustosamente las armas contra ellos mismos. Si han defendido de buen grado la doctrina que leemos contenida en sus libros, y no con la intención de ocultar su verdadera doctrina y no revelar imprudentemente ciertos aspectos sagrados de la verdad a las mentes corrompidas y profanas. Esto lo haría yo hoy mismo si la puesta del sol no nos obligara a regresar a casa. Aquel día se disputó hasta este punto. Capítulo 11. Sobre la probabilidad. Al día siguiente lució también un sol suave y apacible, pero asimismo pudimos ocuparnos en las faenas domésticas, ya que una gran parte se la dedicamos a la correspondencia epistolar, quedándonos tan solo unas 2 horas. Nos fuimos a la pradera. Invitaba a ello la gran serenidad que reinaba en el cielo, y decidimos aprovechar lo mejor posible el tiempo que nos quedaba de la jornada. Llegados junto al árbol en que acostumbrábamos a reunirnos, y una vez estábamos ya acomodados, les dije: puesto que hoy no vamos a discutir ningún problema de importancia, desearía que vosotros, jóvenes, me recordaseis cómo ayer Alipio, a la pequeña cuestión que os respondió, tenía preocupados. Fue tan breve la respuesta, dijo Licencio, que no resulta frecuente recordarla. De su poca importancia a ti te correspondería valorarla, pues según creo te mandó no hacer problemas sobre las palabras cuando la realidad concreta resulta clara. Sois plenamente conscientes, dije yo, del significado y de la importancia que esto tiene. A mí me parece, respondió Licencio, que comprendo lo que significa, pero te ruego no lo aclares un poco más, pues te he oído decir muchas veces que para los que disputan es inútil detenerse en lo verbal cuando se está de acuerdo sobre lo real de la cuestión. Pero esto es demasiado serio como para que se me pueda pedir una explicación. Por consiguiente, les dije: oíd de qué se trata. Los académicos denominan probable o verosímil aquello que puede movernos a obrar sin nuestro asentimiento. Digo pecado, asentimiento, donde juzgamos
que no es verdadero lo que hacemos o ignoremos que es verdad y no obstante obramos. Por ejemplo, si la noche anterior, estando tan serena y tan clara, alguien nos hubiera preguntado si hoy iba a salir el sol tan radiante, creo que hubiéramos respondido, no lo sabemos, pero es probable que sí. Tales me parecen, dice el académico, todas las cosas que he considerado oportuno denominar probables o verosímiles. Si tú prefieres darles otro nombre, no me opongo. Me basta con que tú hayas comprendido bien lo que él intenta de expresar, es decir, a qué clase de cosas doy este nombre. Pues no es propio del sabio el acuñar palabras nuevas, sino indagar la verdad de las cosas. Cicerón, Varrón, fragmento 33. Videorin quid mihi videre quid sit sed, quaeso tuit plaus per exponas. Habéis comprendido suficientemente cómo los medios didácticos con los que trataba de haceros reflexionar han desaparecido de mis manos. Los dos respondieron que lo han entendido y con expresión de su mismo rostro esperaban mi respuesta. ¿Creéis acaso, les dije, que Cicerón, de quien son las palabras citadas, fue tan desconocedor de la lengua latina que ponía a las cosas que él pensaba nombres impropios para designarlas? Capítulo 12. Insistencia sobre el mismo tema. Entonces dijo Trigesio, puesto que la cuestión está clara, no intentemos suscitar enfrentamientos a propósito de las palabras. Piensa sobre todo ahora lo que has de responder al que nosotros nos ha defendido contra quienes tú de nuevo intentas enfrentarte. Espera, por favor, un momento, interrumpió Licencio, pues no sé qué iluminación me está viniendo a la mente con la que veo que una demostración tan importante no debiste dejarla arrebatar con tanta facilidad. Y luego, tras algunos momentos de silencio y en reflexión profunda, continuó. Os aseguro que nada me parece más absurdo que decir que aquel que ignora que es la verdad, elija lo que es semejante a la verdad. Tu comparación no me preocupa, porque cuando se me preguntó si, dado el estado actual de la atmósfera, va a llover al día siguiente, yo puedo muy bien responder que es verosímil, pero porque no niego tener un cierto conocimiento de la verdad. Yo sé realmente que este árbol no puede ahora mismo hacerse de plata, y sostengo sin temeridad que conozco otras muchas cosas verdaderas y otras de las que veo semejantes, e inclusive las llamo verosímiles. Y tú, Carnéades, a cualquiera otra peste griega, por no mencionar a los nuestros, ¿por qué deberé dudar pasarme al bando de quien soy prisionero y le pertenezco por derecho de victoria? ¿Cómo puedes afirmar que no sabes ninguna verdad y abrazarla como verosímil? Discúlpame si no he podido encontrar otro nombre. ¿Cómo pues discutir con un hombre que ni siquiera puede hablar? A los tránsfugas, dijo Alipio, no les tengo miedo, cuanto menos a ese tal Carnéades, contra quien, llevado por no sé
qué juvenil o infantil ligereza pensaste tú que se debía arrojar injurias más bien que verdaderos argumentos? Para corroborar su opinión, siempre fundamentada sobre lo probable, y para refutarte, le fue realmente fácil decir que nosotros nos encontramos tan lejos de descubrir la verdad que tú puedes servir para ti mismo de demostración importante. Pues en realidad una simple pregunta te ha hecho cambiar de partido tan fácilmente que casi no sabes dónde estás. Dejemos pues para otro momento esta consideración y también el conocimiento de la certeza del árbol que tú mismo has confesado poco antes tener impreso en tu espíritu. Y aunque tú te hayas elegido otro partido, conviene, no obstante, que seas instruido cuidadosamente sobre lo que he dicho anteriormente, pues, según mi opinión, no habíamos aún entrado en el problema relativo a saber si es posible hallar la verdad. Pero yo creí que tratar en la misma introducción de mi defensa el problema frente al cual te había visto decaído y sin fuerzas, es decir, si no debería llamarse verosímil o probable, o con algún otro nombre, si es posible aquello con lo que los académicos dicen serles suficiente. Pues si tú te tienes ya por un auténtico poseedor de la verdad, de momento poco me importa, y además si no eres desagradecido a la ayuda que te he prestado, quizás tú me enseñarás esto mismo. Capítulo 13, conclusión. Al ver que Licencio avergonzado comenzaba a temer el ataque de Alipio, intervine yo. Tú, Alipio, has preferido hablar de todo menos del modo de disputar nosotros con aquellos que no conocen el arte de la palabra, puesto que a tiempo ya contestó él, que tanto yo como todos los demás conocemos que eres un experto en el dominio de la palabra y lo muestras ahora ampliamente con tu misma profesión. Desearía que en primer lugar nos explicases la utilidad de esta indagación de Licencio, que o es superflua como yo pienso, y especialmente más superfluo es darle una respuesta, o bien si es útil y no lo puedo yo explicar, te ruego vivamente que no te opongas a ejercer el oficio de maestro. Recuerda, le respondí, que te prometí ayer que trataríamos luego el problema de estos diferentes términos, y el sol me avisa ahora que recoja en las cestas los juegos que había preparado para los muchachos, sobre todo porque los quería mostrar más como objetos de adorno que con el fin de poneros a la venta. Ahora, antes que las tinieblas, compañeras habituales de los académicos, nos impidan seguir escribiendo, quiero que nosotros dejemos establecido hoy con toda claridad la cuestión a dilucidar mañana de madrugada. Así pues, respóndeme por favor, ¿te parece a ti que los académicos han tenido acerca de la verdad una doctrina bien fundamentada y no han querido manifestarla imprudentemente a los no iniciados o insuficientemente purificados, o bien ellos en realidad están de acuerdo con lo que en sus controversias sostienen? Intervino entonces Alipio. Yo, sin una afirmación ligera fuera su verdadero pensamiento, sin afirmar
sin afirmarle que fuera su verdadero pensamiento, porque tú conoces mejor que yo en la medida que nos está permitido deducir de sus escritos qué términos suelen ellos usar para exponer su doctrina. Pero si tú me pides mi opinión personal, pienso que aún no han descubierto la verdad. Y añado también que a propósito de lo que me preguntabas acerca de los académicos, yo creo que la verdad no es posible encontrarla. Y esto es así no solo por una opinión personal mía, como casi siempre tú has constatado en mí, sino también por lo que confirma la autoridad de los más grandes y excelentes filósofos, ante los cuales ya sea nuestra debilidad de espíritu, ya su misma sagacidad difícil, pienso de poder ser superada, nos fuerza, no sé cómo, a someternos. Precisamente esto es lo que yo quería, le dije, pues me temía que al coincidir ambos en la misma opinión, quedase nuestra discusión interrumpida, no habiendo ningún adversario que nos obligase a proponer la cuestión sobre la mesa, con el fin de que en lo posible fuera analizada con sumo cuidado. Tanto es así que de estar dado este caso, yo estaría dispuesto a pedirte que aceptaras la defensa de los académicos, de tal manera que tu interpretación pareciese que ellos no solo ofrecen disputarlo, sino que estaban convencidos de la imposibilidad de poder conocer la verdad. Se trata por consiguiente entre nosotros de llegar a saber si según sus razonamientos es probable que nada pueda conocerse y que a ninguna cosa se deba prestar asentimiento. Si consigues demostrar esto, te consideraré gustosamente vencedor por el estratario. Si yo puedo demostrar que es mucho más probable que el sabio que pueda llegar al conocimiento de la verdad y que hay cosas a las que no siempre se debe suspender el asentimiento, ninguna razón, pienso yo, te impedirá aceptar mi opinión. Mi proposición le agradó a Alipio y a todos los presentes. Regresamos a casa ya bajo las sombras de la noche. Próximo, libro 3, Sabiduría y Felicidad.